Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, el productor, y este que les habla, Julio Torino, listo ya para llevarles a ustedes la actualidad noticiosa, sí señor, pero sobre todo lo que ocurre en Cuba, la actualidad cubana, y desde luego lo que en el mundo tiene relación más directa con la situación de Cuba. Estaremos pues presentándoles todas esas noticias, no importa dónde se produzca, dónde se publiquen. Y también, como de costumbre, tendremos para ustedes nuestro segmento de las voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, opositores, promotores de derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde el territorio cubano. Igualmente nos pondremos al día en cuanto a la actualidad internacional. Más adelante también los deportes con Jorge Trilla y al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y déjenme repetirles, como lo hago con mucha frecuencia, que esto es un empeño que tenemos y que hacemos con gran esfuerzo, con dedicación, esperando poderlos ayudar a ustedes a cubrir sus necesidades de información y al mismo tiempo esperando que ustedes nos ayuden a nosotros en la divulgación, en el comentario, que se extienda cada vez más el número de oyentes de Radio República, pues precisamente confiamos en que personas que reciben información seria, real, las noticias sin ponerle ni quitarle, como hacemos aquí, son personas que piensan con su cabeza y así se comienza a ser libre. Y eso es lo que buscamos, la libertad. En ese camino vamos ya. Comienza ya para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2014 y estos son los titulares más importantes. Continúa al rojo vivo la situación en Venezuela, con choques entre la oposición y partidarios del régimen de Maduro, mientras que el mundo parece que comienza a darse cuenta de lo que está ocurriendo realmente en ese país. El senador cubano-americano Marco Rubio produce un impactante discurso en la Cámara Alta de Estados Unidos, el cual es recogido por la prensa. Mientras tanto, una petición del gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Unidos abre un nuevo frente para denunciar a Maduro. Los obispos de la Iglesia Católica de Venezuela recalcan que los estudiantes y el pueblo tienen derecho a protestar. Por otra parte, legisladores cubanoamericanos de Estados Unidos piden al presidente Obama asilo para quienes huyen de Maduro y sanciones para el régimen que impera en Caracas. En otro orden de noticias, en Honduras detienen a 14 cubanos indocumentados. La sección de intereses de Washington en La Habana advierte a los que viajan a Cuba sobre los peligros de manejar en la isla, peligros que no son solo del tráfico, sino de la falta de un Estado de Derecho en Cuba. Mientras tanto, y con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario del derribamiento criminal por parte de la dictadura castrista de las avionetas de Hermanos al Rescate, algunos de los familiares de las víctimas de aquella acción buscan precisamente un resarcimiento legal frente al régimen castrista. Como una nota de sociología interesante, se está reportando que cada vez abundan menos los nombres extravagantes en Cuba. Mientras tanto, Naciones Unidas dice que estudia el caso del cargamento de armas enviado por el régimen castrista en un barco hacia Corea del Norte. Les recordamos que en nuestro segmento de las voces de Cuba estaremos escuchando los opositores, periodistas independientes, etcétera, directamente de la isla. En este caso tendremos a Misael Valdés Díaz, del Frente de Resistencia Zapata Tamayo en Palma Soriano, quien denuncia ataques vandálicos a viviendas de dos opositores. En cuanto al escenario internacional, tendremos reportajes a viva voz respaldando las informaciones que ya hemos anunciado sobre la situación en Venezuela. Los estudiantes en ese país continúan marchando contra la injerencia de cubanos castristas en el gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, Ucrania, recién liberada de un régimen parecido, disuelve a los Berkut Águilas Doradas, su unidad de policía antidisturbios. Mientras tanto,
En Tel Aviv continúa la cumbre entre mandatarios de Alemania e Israel. En el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos ofrecerá los detalles. En la Liga de Campeones de Europa, Olympiacos de Grecia sorprende al Manchester United de Inglaterra y el Borussia Dortmund alemán da una lección de buen fútbol en Rusia. En el béisbol, el torpedero cubano José Iglesias se prepara para una buena campaña con los Tigres de Detroit. Los detalles en tan solo unos segundos. Aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. La situación en Venezuela continúa centrando la atención en América Latina, haciéndose notar vergonzosamente el silencio de la mayor parte de los gobiernos de la región que no han condenado la ola represiva desatada por Maduro contra estudiantes y obreros que piden solamente sus reivindicaciones. Pero, sin embargo, esto llegó hasta el propio Capitolio de los Estados Unidos, la Cámara Alta, el Senado de la Nación, donde el senador cubano-americano Marco Rubio produjo un impactante discurso que la prensa se ha encargado de reproducir, contestándole a otro senador, Tom Harkin de Iowa, recién regresado de un viaje a Cuba. Marco Rubio dijo, entre otras cosas, déjenme decirles lo que los cubanos son realmente buenos, dijo el lunes el joven senador cuando habló al Pleno del Senado. En lo que son realmente buenos los cubanos es en la represión. Ellos han exportado la represión en tiempo real en nuestro hemisferio, en este momento. El discurso de Rubio hacía referencia a eventos que están ocurriendo en la actualidad, las protestas en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y los lazos de este con los Castro, que reprimen a su propio pueblo y ayudaron a inspirar la represión en Caracas. Según el senador Rubio, Venezuela se está convirtiendo en la nueva Cuba. Esta información del periodista Mark Caputo del Nuevo Herald agrega que durante 14 minutos y 16 segundos, Marco Rubio pronunció probablemente el mejor discurso de su carrera política, al hablar en gran parte usando solo unas pocas notas. Rubio mezcló la ironía con la indignación mientras presentaba su caso ante el Congreso de Estados Unidos, que debe continuar las sanciones contra Cuba y castigar a Venezuela. Durante los próximos días, dijo Rubio, propondrá sanciones que debemos seguir contra los responsables individuales de estas atrocidades. Rubio también se refirió a una reciente encuesta mencionada por el senador Harkin que indica un relajamiento en las percepciones de los estadounidenses y floridanos en las relaciones con Cuba. Él citó una encuesta, dijo Marco Rubio, más estadounidenses desean relaciones normales con Cuba. Yo también la cito, con una Cuba democrática y libre, recalcó Rubio. Pero quieren ustedes alcanzar y desarrollar relaciones amistosas con un violador en serie de los derechos humanos que apoya lo que sucede en Venezuela y todas las otras atrocidades del planeta. En todos los temas, ellos están siempre de parte de los tiranos. Búsquenlo, dijo Rubio. Y es con quien debemos abrirnos. ¿Por qué no cambian ellos? ¿Por qué no cambia el gobierno cubano? ¿Por qué no cambia el gobierno venezolano? Marco Rubio recalcó el derecho de los venezolanos, así como el de los cubanos, a la reconquista de sus derechos. En otro aspecto de lo que está ocurriendo en Venezuela y que toca tan de cerca a Cuba, la solicitud de una reunión de emergencia de la OEA para discutir la ola de violencia que aqueja a Venezuela le abre un nuevo frente al régimen de Nicolás Maduro, que tendrá que explicar en un foro internacional por qué soldados y paramilitares chavistas disparan indiscriminadamente contra estudiantes desarmados. Expertos y diplomáticos consultados dijeron que el pedido realizado ayer por el presidente panameño Ricardo Martinelli establecería un nuevo escenario donde ventilar las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se están acumulando contra el régimen de Caracas, luego que 3 semanas de represión excesiva contra los manifestantes han dejado un saldo de 16 muertos y cerca de 200 heridos, la mitad de ellos con balazo. Es un importante primer paso que va a permitir a la comunidad internacional examinar la crisis de las violaciones a los derechos humanos y el uso de violencia en una escalada que fuera de lo común en el hemisferio occidental, comentó desde Washington el ex subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega. Mientras tanto, en la propia Venezuela, la conferencia de obispos de ese país emitió un comunicado en el que urge un diálogo nacional para encontrar una salida a la violenta crisis que vive Venezuela.
Además, denunció a las milicias chavistas. Comprobamos la indefensión de la ciudadanía ante la irrupción de grupos armados. El comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana llega tras el pedido del líder opositor Enrique Capriles. El antichavista, en su conferencia de prensa del lunes 24 de febrero, llamó al diálogo con la Iglesia como principal interlocutor. La violencia en Venezuela lleva 20 días y ya dejó 15 muertos, la mayoría víctimas de los motorizados chavistas, milicias civiles, al servicio del gobierno de Nicolás Maduro. Los obispos recalcaron que rechazan rotundamente el empleo de la fuerza ejercida en algunas manifestaciones. Por último, en las noticias más directamente relacionadas con lo que está ocurriendo en Venezuela, políticos cubanoamericanos de la Florida han pedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que otorgue asilo político a las personas que han huido de Venezuela por la represión de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y que aplique sanciones a los funcionarios responsables de esa violencia. El congresista estadounidense Joe García dijo que los venezolanos que viven en Estados Unidos merecen una consideración especial debido a que son blancos del gobierno de Caracas. Amigos, este es el resumen de lo que viene ocurriendo en Venezuela. En nuestro segmento de noticias internacionales tendremos para ustedes los sonidos de lo que viene ocurriendo en Caracas. No se lo pierdan en esta misma edición. Vamos a nuestra pausa habitual. Nos ponemos al día en los deportes con Jorge Trilla. Yo regreso un poco más adelante con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Siguen las eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Ayer martes, el Olympiacos de Grecia derrotó 2-0 en Atenas al Manchester United inglés con goles latinoamericanos, uno del argentino Alejandro Chori Domínguez y el otro del costarricense Joel Campbell, y dio así un paso importante para avanzar su clasificación a cuartos de final. Los Diablos Rojos volvieron a mostrar un juego ineficaz y sin aptitudes, algo común esta temporada, y fueron dominados durante todo el partido por el Olympiacos. En el otro juego de los octavos de final de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund dio un recital de eficacia en Rusia y no dio opción al Zenit de San Petersburgo al vencerlos 4-2 con 2 dianas de su astro Robert Lewandowski. El equipo alemán dio así un importante paso para estar en cuartos de final, mientras que los del Zenit tendrán que obrar un milagro para remontar esta desventaja. Hoy, en la continuación de los octavos de final, sale al terreno el Real Madrid ante el Schalke alemán. Así que mañana les contaré. Vamos al béisbol. La alineación de los Tigres de Detroit lucirá sin dudas muy distinta este año en comparación a los últimos dos, sin la presencia del toletero Prince Fielder. Para esta campaña, la alineación de los campeones de la División Central de la Liga Americana en las últimas 3 temporadas descansará más en la velocidad y la habilidad al bate de sus jugadores. En esta nueva faceta de la ofensiva de los Tigres, el cubano José Iglesias tiene cabida por la capacidad que posee para poner la bola en juego, de batear hacia la banda contraria, de ejecutar toques de bola y también por sus veloces piernas. Para el torpedero habanero, esta campaña será su primera completa en Grandes Ligas y con el uniforme de los Tigres, organización a la que llegó el 30 de julio pasado proveniente de los Medias Rojas de Boston. Con la responsabilidad de jugar a diario en este puesto defensivo tan importante, Iglesias ha puesto mayor atención y cuidado en su preparación para los rigores de una larga temporada. Tener la oportunidad de jugar en Grandes Ligas todos los días es un gran reto porque es una temporada larga y hay que prepararse bien, dijo Iglesias. Estamos confiados que para el cubano será una buena campaña. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo.
Y aquí estamos con otras informaciones. La Policía Nacional detuvo este martes a 14 cubanos y a 2 indios indocumentados en el occidente de Honduras cuando intentaban viajar indocumentados hacia Estados Unidos. El grupo de cubanos, 2 mujeres y 12 hombres, fue detenido en el sector de La Ceibita, departamento occidental de Santa Bárbara, por irregularidades en su documentación y situación migratoria. Los cubanos y 2 ciudadanos de la India que fueron detenidos fueron puestos a las órdenes de la Oficina de Migración de Honduras, donde quizás se les otorgue un permiso para que puedan cruzar el país centroamericano, ya que su destino es los Estados Unidos. La sección de intereses de Washington en La Habana se ha referido al incremento de los accidentes de tránsito en Cuba el pasado año y advirtió de los riesgos que implica para los ciudadanos de Estados Unidos que visitan Cuba. Durante el año pasado, la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba ha sido notificado de ciudadanos estadounidenses encarcelados en arresto domiciliario o privados de salir del país por accidentes de tránsito. Informa en un comentario breve de esta dependencia que recomienda a los viajeros conducir con seguridad y responsabilidad. Esto ratifica algunas informaciones de viva voz que estoy seguro que ustedes han escuchado de las experiencias de algunos de sus vecinos o amigos que, habiendo sufrido algún accidente de tráfico en Cuba, encima de eso han tenido que permanecer a veces largos meses en la isla y pagar abultadísimas sumas de dólares para evitar precisamente las arbitrariedades del régimen castrista y poder regresar al país de origen. Vamos ahora, amigos, a dar paso a las voces de Cuba. Adelante. Le habla Misael Valdés Díaz, Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de Resistencia Cívica y delegado del Partido Pro Derechos Humanos en Palma Soriano. En la madrugada de hoy, 25 de febrero, 2 opositores, miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica, han sido atacadas sus moradas por actos vandálicos perpetrados por la seguridad del Estado. En el barrio de La Cuba, el opositor Andrés Cutiño Galán explica que su morada fue apedreada y las paredes se la llenaron de pintura y chapapote. Y en el barrio de La Terminal, en Palma Soriano, Raimundo López Landazuri también fue su casa apedreada y pintada en hora de la madrugada. Por el acto vandálico perpetrado por la seguridad del Estado, se le pide a las personas y al mundo democrático que tengan en cuenta estos actos vandálicos que realizan contra los activistas del Frente Nacional de Resistencia en Palma Soriano. Habló para ustedes Misael Valdés Díaz, Ejecutivo Nacional del Frente en Palma Soriano. Y ahora nos actualizamos en cuanto al escenario internacional. Comienza ya nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Los estudiantes en Venezuela regresaron a las calles, esta vez para rechazar lo que aseguran es la injerencia del régimen de los Castro en la crisis que vive la nación. Según los jóvenes que se movilizaron hasta la embajada cubana en Caracas, uniformados provenientes de la isla estarían dirigiendo la respuesta violenta de la Guardia Nacional a las protestas pacíficas de las últimas semanas. Los manifestantes intentaron entregar sus demandas en un documento a la representación diplomática. Sin embargo, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional les impidieron el paso. Ya está bueno, Venezuela reacciona. Una protesta pacífica, no tan multitudinaria, pero centrada en su exigencia, llegó a las inmediaciones de la embajada cubana en Caracas. Piquetes de la fuerza pública como este bloquearon el acceso a la sede diplomática por todos los costados. Pero esto no impidió a los jóvenes expresarse en papel y a viva voz. Al régimen castrista de Cuba exigimos por medio de la presente que se retiren de inmediato del territorio venezolano. Le recordamos a la dictadura de los hermanos Castro que Venezuela es un país soberano, que no acepta injerencia de ningún tipo y ningún país. De igual forma rechazamos su presencia en las instalaciones de nuestras Fuerzas Armadas, así como en otras áreas estratégicas de nuestra República. Una denuncia de vieja data y que ahora está entre los reclamos de quienes protestan en las calles contra el gobierno de Nicolás Maduro. El pueblo de Cuba es un pueblo hermano, a quien deseamos pronta libertad y democracia. Ninguna de las dos serán alcanzadas mientras se mantengan ustedes en la conducción política de la nación isleña.
No dejaremos que instalen en Venezuela el mismo sistema de control político. Antes de emprender la caminata rumbo a la embajada antillana, un alto en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes sirvió el escenario para pedir también un alto a la represión por parte de la fuerza pública a los manifestantes. Queremos confirmar que tenemos 13 fallecidos, que coincide con lo que ha dicho la fiscal general de la República. Sin embargo, muchos de los desaparecidos no tenemos mayor información y esperemos que este número de fallecidos no aumente. Igualmente, tenemos 18 torturados hasta la fecha y por último, más de 200 heridos de bala. Los jóvenes reiteraron su llamado a acompañar a las madres este miércoles, quienes marcharán hasta la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional para abogar por la paz. Ucrania disuelve su policía antidisturbios. El gobierno interino ha ordenado la desaparición de los Berkut. A ellos se les responsabiliza de la mayoría de las muertes de manifestantes durante las protestas que provocaron la caída del régimen de Víktor Yanukovych. Los sangrientos enfrentamientos de la semana pasada se cobraron la vida de 82 personas y dejaron casi 700 heridos. El ministro del Interior en funciones anunciaba esta madrugada en Internet que los Berkut habían dejado de existir. Arsen Avakov señalaba que había firmado la orden con fecha del 25 de febrero y que durante la jornada de hoy comparecería ante la prensa para explicar los detalles y el alcance de la decisión. El domingo el Partido Nacionalista Esvodova presentó un proyecto de ley pidiendo la disolución del cuerpo antidisturbios que contaba con más de 4.000 miembros. Los Berkut fueron creados en 1992 y estaban a las órdenes del Ministerio del Interior. Segundo día de cumbre bilateral entre Alemania e Israel. La cita que se celebra anualmente desde hace casi 49 años y que sirve para mostrar la sintonía de estos dos viejos aliados. Sobre la mesa, varios acuerdos bilaterales y el programa nuclear iraní. En lo que se refiere a la seguridad, me gustaría hablar de las formas para evitar que Irán tenga la capacidad de fabricar armas nucleares. Creo que ese es el mayor desafío para la seguridad del planeta. En lo que se refiere a la paz, me gustaría hablar sobre cómo podemos incrementar nuestros esfuerzos para conseguir la paz entre Israel y los palestinos. Angela Merkel, que en los últimos tiempos ha criticado la política expansionista de Israel, ha querido dejar claro que el fin del conflicto con Palestina pasa por la creación de dos estados. Por supuesto que vamos a prepararnos para el 50 aniversario de las relaciones germano-israelíes. Y estos 50 años, estas 5 décadas, muestran cuánto ha dado Alemania para que Israel tenga un futuro estable y seguro. Al igual que es importante la solución de los dos estados, uno hebreo y otro palestino. En su viaje a Israel, Merkel está acompañada por varios ministros para firmar acuerdos de cooperación entre los dos países. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación. Una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Ayer fue mi primer día de trabajo después de varios días de descanso que aproveché para tener una experiencia que hace años me debía a mí mismo. Un viaje, una peregrinación a la Tierra Santa, a Israel, en un recorrido sobre las huellas de Jesucristo. Una experiencia personal de la cual quizás un día hablaré contigo. Al regreso, creo que mi primer comentario obligado, después de compartir lo anterior con ustedes, mis queridos radioyentes, es un aplauso. Un aplauso rotundo para dos pueblos que dan lecciones de civismo. El pueblo de Ucrania y el pueblo de Venezuela. Durante mi estancia fuera de Estados Unidos, estuve siguiendo en los canales internacionales de televisión lo que sucedía en las calles de Kiev
Y aquel pueblo echado a la calle, hoy continúa en la calle, pero ya celebrando la victoria. Lograron salirse del dictador que hoy es buscado por la justicia, del régimen represivo que los ahogaba, y los lograron solamente con salir a la calle, con reclamar sus derechos, con no dar marcha atrás precisamente en la determinación de ser libre. Hoy, repito, ese pueblo justamente celebra su victoria, recupera sus derechos y el dictador y sus colaboradores están a la desbandada. En Venezuela todavía no ha llegado el final. Lamentablemente vemos escenas de sangre y vemos los abusos y cómo las milicias preparadas por el régimen de Maduro, los que sobre sus motocicletas disparan contra estudiantes indefensos, continúan masacrando al pueblo venezolano. Pero vemos a ese pueblo en la calle. Vemos a los estudiantes y a los obreros venezolanos al fin convencidos de que no hay gestión electoral posible con un régimen como el de Maduro, copia del de los Castro, sino que hay que darle el pecho a la situación y salir a buscar los derechos, a reclamar lo que se le ha quitado. Yo no sé cómo va a acabar este episodio de la historia de Venezuela, pero sí le pido a Dios que acabe como el de Ucrania, con el triunfo del pueblo. Y aun si eso no lo vemos inmediatamente, este es un paso importante, un escalón hacia arriba que del pueblo de Venezuela, que al fin y al cabo, y precisamente por hacer esto, salir a la calle a reclamar sus derechos, los logrará. Nadie lo dude. Hasta aquí la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes, queridos radioyentes, por la sintonía y recuerden que mañana los esperamos aquí en Radio República a la misma hora y en la misma frecuencia para la edición correspondiente de este programa. Hasta entonces y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.